Bien, vamos a continuar, por favor, con el avance. Dice, buenas tardes. Bueno, perdón, buen día. Una preguntita. Sigue adelante. Si yo estoy conectado desde mi teléfono, ¿habrá alguna manera que pueda conectarme desde mi laptop y me pueda Mm, aceptar o no, o sigo nomás en mi teléfono? no, claro que sí. Por favor. Eh, Licenciada, de la misma manera, yo estaba desde la computadora, se me ha apagado sin querer y si me podría aceptar, por favor. claro que sí. Gracias. Muy bien. Gracias, dice. Bien, traten de iniciar, por favor, desde un inicio con 2 o 3 dispositivos. No hay ningún problema. Bien, me confirman si pueden ver la pantalla, por favor. Perfecto. El segundo caso. Muy bien, gracias. El segundo caso. En primer caso, habíamos mencionado que la variable asume pocos valores. En el segundo caso, cuando la variable asume muchos valores, aplicamos lo que es el método de recorrido y raíz de n. Método del recorrido y raíz de n. Para poder construir un cuadro de distribución de frecuencias debemos seguir los siguientes 3 pasos. El primer paso, determinar el rango específico, que se representa con una R mayúscula y una E minúscula, RE, que es igual al valor superior menos el valor inferior más 1. El segundo paso, determinar el número de intervalos. El número de intervalos se representa con la letra K mayúscula. Podemos utilizar tanto para población como para muestra. El tercer paso, determinar la amplitud de un intervalo. La amplitud se representa con una letra C. La amplitud entonces es igual al rango específico sobre el número de intervalos. En el caso de que conozcamos el límite inferior y el límite superior de cada intervalo, entonces podemos utilizar la fórmula que nos dice que la amplitud es igual al valor superior menos el valor inferior. Bien, entonces nos vamos a la práctica. El primer paso, determinar el rango específico, que nos dice que es igual al valor superior ahora sí, menos el valor inferior más 1. Tenemos la base de datos. Acá está la base de datos. Según esta base de datos, ¿cuál es el valor superior? Cuando hablamos de valor superior, nos referimos al valor más alto dentro de nuestra base de datos. Y en esta base de datos, ¿cuál será el valor superior? 350, dice. 350. 350. Muy bien. Valor superior, 350. Menos el valor inferior. En esta base de datos, ¿cuál es el valor inferior? 110, licenciada. 110. Muy bien. 110. Más 1. Por lo tanto, el rango específico es igual a 350 menos 110 más 1. Y es igual a
241. Perfecto. 241. Ya tenemos entonces el rango específico. ¿Cuál es el segundo paso? El número de intervalos. ¿Qué nos dice que se representa con una K, ¿no? Y nos dice que el número de intervalos es igual a la raíz de n. Puede ser para población o para muestra, sabiendo que población se representa con n mayúscula y muestra se representa con una n minúscula, ¿no? Podemos utilizar tanto para población como para muestra. Entonces, la raíz de n es igual a ¿alguien podría decirme? Ustedes me dirán, pero ¿cómo determinamos en este caso n? N es igual 66, licenciado. al número de datos que tenemos en la base de datos, ¿no? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y así sucesivamente. ¿Cuántos datos tenemos en la base de datos? 66. Perfecto, 66. Por lo tanto, K es igual a la raíz de 66. Por lo tanto, K es igual a 8.12404. ¿Me confirman, por favor, este valor? Licenciado, correcto. Muy bien. 8.12, ¿no? Pero para tomar en cuenta el número de intervalos, siempre tenemos que redondear. Por lo tanto, el número de intervalos que vamos a tomar en cuenta es 8. Bien, ya tenemos entonces el número de intervalos. ¿Cuál es el siguiente paso? Determinar la amplitud, ¿no? La amplitud nos dice que es igual a rango específico sobre el número de intervalos. Por lo tanto, la amplitud es igual a 241 sobre 8. Por lo tanto, la amplitud es igual a 30,125. 1,25. 30 punto 12. 30. Redondeando, la amplitud es igual a 30. Siempre vamos a redondear tanto la amplitud como el número de intervalos. Vamos a redondear. Bien, ¿alguien tiene dudas hasta acá? El segundo paso. El segundo paso es el número de intervalos. Tenemos que determinar el número de intervalos que vamos a utilizar para construir nuestro cuadro de distribución de frecuencias. Para este método utilizamos la raíz de n. Por eso se llama
método del recorrido y raíz de n. Determinamos la raíz de n. El número de intervalos se representa con una k y nos dice que el número de intervalos k es igual a la raíz de n. Pero ¿cómo determinamos n? N es el número de valores que tenemos en la base de datos. La cantidad de valores que tenemos en la base de datos. Y tenemos que contar. En este caso hemos contado en total 66 datos en la base, ¿no? Por lo tanto, hemos determinado que el número de intervalos es igual a la raíz de 66. Por lo tanto, el número de intervalos es igual a 8.12, que redondeando nos da igual a 8. Muy bien. ¿Pero qué nos quiere decir esto? Número de intervalos 8. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? 8 intervalos. La amplitud que nos dice que entre los intervalos va a haber 30 números, 30 valores, 30 números enteros. En este caso, hemos mencionado que el límite inferior, el valor inferior dentro de esta base de datos es igual a 110. 110. Muy bien, entonces ese es el primer valor que vamos a tomar en cuenta. 110. Límite inferior. La amplitud nos dice que entre un intervalo y otro hay 30. Por lo tanto, 110 más 30 es igual a 140. 40. 140. Y copiamos. 140 más 30. 170. 170. Y copiamos. 170 más 30. 200. Y copiamos. 200 más 30. 230. 230 copiamos. ¿230 más 30? 200. 260. 60. Muy bien. Copiamos 260 más 30. 290. 290. Perfecto. Copiamos 290 más 30. 320. Muy bien. Copiamos 320 más 30. 350. 350. Muy bien. Tenemos entonces límites inferiores y límites superiores. Perfecto. La siguiente columna. La variable. En este segundo caso, en este cuadro de distribución, en este modelo de cuadro de distribución, la variable se denomina marca de clase.
marca de clase. ¿Hasta acá hay alguna duda? Sí, licenciada. Sí, adelante. No estamos haciendo el mismo proceso. Esto es como otro proceso, ¿verdad? Solo estamos sumando los 30 que nos da y luego copiamos el resultado en las siguientes filas. Exacto. ¿Y cómo sabemos cuál hay que hacer en el... ¿Hay que hacer el otro proceso o este? Según la denominación del caso. El primer caso, ¿cómo se denomina? Primer caso, cuando la variable asume pocos valores. Y este segundo caso, cuando la variable asume muchos valores o valores grandes. En el primer caso veíamos que utilizamos 21, 22, 23, ¿no? Y en este segundo caso estamos utilizando 190, 150, 300, ¿no? Ahora, en el examen, puede ser que tengamos esta base de datos y simplemente diga aplicar el primer caso, donde simplemente vamos a clasificar los datos, ¿no? Puede ser que en el examen diga aplicar el segundo caso. Ah, si dice aplicar el segundo caso, ¿cuál es el segundo caso? Donde aplicamos el método de recorrido y raíz de n. Por lo tanto, nuestro cuadro de distribuciones va a tener límite inferior y límite superior. Está bien, gracias. Muy bien. Continuamos. La siguiente columna es la marca de clase, que es el valor que representa el valor medio del intervalo respectivo. Se calcula según la siguiente fórmula. Nos dice que la marca de clase es igual a límite inferior más límite superior dividido, entre 2. Límite inferior límite inferior es igual a 110 más límite superior que es 140 y lo dividimos entre 2. Es igual a 230. Eh, 125. 175. 125. 125. Muy bien, espera un momentito, voy a abrir la calculadora para poder evitar confusiones. ¿Me confirman si pueden ver la calculadora, por favor? No sé, ahora sí. Sí, se ve, Lice. Ya, muy bien. Ahora sí. Límite inferior más límite superior entre 2. Límite inferior, 110 más 140. Igual 250 entre 2. Igual 125. Y colocamos en la marca de clase 125. Para el siguiente intervalo, 140 más 170 entre 2.
es igual a 155. 155. Muy bien. Para el siguiente intervalo, 185. 185. Para el siguiente intervalo, 215. 215. Para el siguiente intervalo, 245. el siguiente, 275. 275. Muy bien, el siguiente, 305. 5. Muy bien. El siguiente, 335. perfecto. Ya tenemos entonces la marca de clase. ¿Cuál es la siguiente columna? La frecuencia. ¿Qué frecuencia es? Frecuencia absoluta, ¿no? ¿Qué determina la frecuencia absoluta? El número de veces que se repite un determinado valor. En este caso, vamos a verificar la base de datos. ¿Qué valores estarán entre 110 y 140? ¿Cuántos valores? ¿Cuántos valores hay? Verificamos nuestra base de datos, ¿no? Primero está el 110. Buscamos todos los valores que están entre 110 y 140. En la primera columna, ¿hay algún valor que esté entre 110 y 140? No, En la segunda columna, no, Tampoco. tercera, tampoco, cuarta, tampoco, quinta, 120. en la sexta, ¿no? Tenemos 110 y 120. En la siguiente columna tenemos 115. En la siguiente columna, ¿qué valores tenemos? 120 y 132, 120 y 132. Muy bien. En la siguiente columna, 121, muy bien. En la siguiente columna, en la penúltima columna. ninguno, Y en la última, tampoco, tampoco. Entonces, ¿cuántos valores hay entre 110 y 140 en nuestra base de datos? 6, Dice. Perfecto, tenemos 6. Para el siguiente intervalo, entre 140 y 170. Buscamos en la primera columna. 158, Muy bien. 158. En la siguiente columna, ninguno, nada, ¿no? En la tercera, tampoco, cuarta, tampoco, quinta. 150, Muy bien. En la sexta, 143. 3, muy bien. En la siguiente columna, 160, 160. En la siguiente, nada, ¿no? 167, Muy bien. En la penúltima, ¿algún valor? 168, 168. Muy bien. Y en la última, ninguno, ninguno. Muy bien. Entonces, ¿cuántos valores hay entre 140 y 170?
1, 2, 3, 4, 5, Seis. 6, ¿no? 6, muy bien. El siguiente intervalo, entre 170 y 200. La primera columna, 198. muy bien, 183. perfecto. ¿Algo más? No, ¿no? Siguiente columna, 197. muy bien. En la tercera columna, Ninguna. en la cuarta, 175. 190. muy bien. Quinta columna, 199. muy bien. Sexta columna, Ninguna. séptima, Tampoco. octava, 178. muy bien. Novena, Ninguna. en la penúltima, 190 y 199. muy bien. Y en la última, 176. perfecto. Y 188. ¿Cuántos? 88. Y 88 el Eh, último. Excelente. ¿Cuántos valores hay entre 170 y 200? Licenciada, falta el 200 de la penúltima fila. Bien, en el caso del 200, el 200 se va a contar en el siguiente intervalo, porque es donde inicia el intervalo. Ah, ya, gracias, licenciada. Muy bien. Tomen en cuenta ese dato, por favor. Cuando tenemos un valor igual al intervalo, se toma cuando inicia el intervalo. En este caso tenemos 200. Por lo tanto, ese 200 lo vamos a contar en el cuarto intervalo, porque es donde inicia. Bien. ¿Cuántos valores tenemos entonces entre 170 y 200? 11. 11. Muy bien. Ahora, entre 200 y 230, ¿qué valores tenemos? 210. 210. 200. Debe ser Bien. incluso. 211. 211. Muy bien. En la otra 205. columna. Muy bien. 205. 218. 218. 206. 206. 222. Muy bien. 212. Muy bien. 212. 200. Respectivamente el 200. Muy bien. Y 213. Perfecto. ¿Cuántos valores tenemos entre 200 y 230? 10. 10. Muy bien. Siguiente intervalo. Entre 230 y 260. 230 y 260. ¿Es la primera 234. columna? Muy bien. ¿Qué más? 258, ¿no? 8. Sí. Muy bien. 240. 240. ¿No? 230. Muy bien. 259. 259. ¿Qué valores más? 251, 240, Muy bien.
253, Muy bien. 233, Muy bien. 245, Muy bien. En la penúltima. 264, Perfecto. ¿Y en la última tenemos algún valor? No. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿cuántos valores tenemos entre 230 y 260? 13, 13, Muy bien. 13. ¿Cuál es el siguiente intervalo? Entre 260 y 290. En la primera columna. ¿Tenemos algún valor? 263, 263, 263. En la segunda columna. 268, 270, Muy bien. En la tercera columna. 269, Cuarta columna. 261, 279. Perfecto. Quinta columna. No hay. Sexta columna. 260. 260. Muy bien. Séptima columna. 261 y 288. ¿Listo? En la siguiente. ninguno, Nada. En la siguiente columna. tampoco, En la penúltima. 276. No, no. En la última, ¿no? Tenemos 276. ¿Algún otro valor? 276. Muy bien. Entonces, ¿cuántos valores tenemos entre 260 y 290? 10, 10. Entre 290 y 320. Primera columna. ninguno, Segunda columna. tampoco, Tercera. 300, 300. ¿Dónde más tenemos valores entre 290 y 320? en la antepenúltima columna, 298 y 300. 298 y 300. En la última. 311, Muy bien, 311. Entonces, ¿cuántos valores tenemos entre 290 y 320? Licenciada, ¿qué pasa cuando un valor se repite? En este caso, 300. ¿Se repite 300? Sí. ¿Dónde está? A ver, buscamos. A ver, el primero está en la tercera columna, ¿no? ¿Y el otro dónde Sí. está? En la antepenúltima. En la antepenúltima. A ver, Final. aquí. No hay problema, igual se cuenta. Ay, Igual se cuenta. ¿Algún otro valor? Creo que no, ¿verdad? Entonces tendríamos 4. ¿Es correcto? ¿Me confirman? Sí, sí, son 4. licenciada. Muy bien. Y por último tenemos entre
320 y 350. Y tenemos 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6. ¿Es correcto? ¿Son 6? ¿Me estoy olvidando de alguno? ¿Me confirman, por favor? Seis, correcto. Sí, dice. Muy bien. Son 6. Perfecto. A partir de acá, lo demás es fácil, ¿no? No se olviden acá la sumatoria. Dice, perdón, una preguntita. Sí, adelante. Eh, Entendí cómo hay que hacer eso, lo que dijo, pero lo que no entendí es por qué hay que hacer eso. ¿Por qué? El cómo hay que hacer. Entendí el procedimiento de hacer esa filita, pero lo que no entendí es cómo, al principio no le entendí eso, pero sí entendí el resto, que cómo lo estábamos haciendo. ¿Y cuál es la consulta? ¿Cuál es la duda? Las dos primeras filitas, ¿cómo lo hizo? O sea, del 140 al 170. A ver, en el primer intervalo es 110, límite inferior, y el límite superior es 140. Entonces, en la base de datos, ¿cuántos valores hay entre 110 y 140? Según la base de datos, hemos determinado que son 6. Por eso hemos ido marcando, ¿no? ¿Qué valores están entre 110 y 140? Y según la base de datos son 6. Y así sucesivamente. Buscamos en la base de datos qué valores están comprendidos dentro de cada uno de los intervalos. Ya lo entendí, dice, gracias. Muy bien. Licenciada, disculpe, quiero hacerles una solicitud, por favor. Es que hay una compañera que está en sala de espera. Estaba en la clase, pero le botó su computadora. Se llama Lady Tumiri. Licenciada, por favor. En el Bien. chat también escribió. ¿Está en este momento en sala? ¿Está con otro dispositivo? Está con su mismo dispositivo, me dijo, licenciada, por que le botó un momento la aplicación. Bueno, lastimosamente habíamos mencionado eso desde el día de ayer, ¿no? Posteriormente al bloqueo de la sala no vamos a aceptar el ingreso. Hoy hemos Está bien. tenido casi media hora de tolerancia para que puedan verificar que sus dispositivos estén funcionando correctamente, para que no tengan problemas de internet y demás, ¿no? Para evitar Está este bien. tipo de interrupciones que no van relacionados al avance. Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Bien, ¿en qué estábamos? La frecuencia absoluta, ¿no? Tenemos ya la frecuencia absoluta de nuestro cuadro de distribución de frecuencias aplicando el segundo caso, el método de raíz de n, ¿no? A partir de acá, es el mismo procedimiento. El primer valor que hacemos, copiamos, ¿no? 6 más 6. 12. 12. Perfecto. 12 más 11. 23. 23. 23. 23 más 10. 33. 33. 33 más 13. 46. 46. 46 más 10. 56.
56 más 4 60. 60. y 60 más 6. 66. 66. 66. Es igual a este valor que hemos utilizado, ¿no? Para poder determinar el número de intervalos. Muy bien. Entonces, vayan completando el cuadro de distribuciones. Una vez que tengan los resultados, me van dictando, por favor. Vamos llenando.
Le hice una consultita. Sí, adelante. Yo hago la configuración acá como nos ha enseñado en la calculadora, pero me sigue apareciendo los valores con más de 5 dígitos. Pongo Shift, mm, bueno, acá pongo el mode setup y me sigue marcando con la misma cantidad de, ¿cómo se llama? Lo cambio al 5 y sigue, me sigue saliendo con 7 decimales, 8 decimales. ¿Cuál es la configuración? Shift, mode Shift, setup. el 5, ¿no? Shift, mode setup. La opción 6 que dice fix. Y luego 5. Y luego 5. Y vamos a tener 5 decimales en el resultado. Gracias, Lice. Muy bien. Lice, ya terminé y lo sumé todo y me sale 1.00002. Igual vale o algo me falló. A ver, vamos a esperar Aquí. a los demás, por favor. Licenciada, a mí igual me sale ese resultado. A ver, vamos a esperar un momentito, por favor. Licenciada, Sí, adelante. eh, una consulta. Si en el examen nos aparece en la base de datos en probabilidades dentro 110 hasta 140 y lo puedo tomar si en la base de datos me aparece 110 y 140, ¿lo puedo tomar en cuenta esos dos o no? Probabilidades. O sea, en la base de datos me aparece entre 110 hasta 140. ¿Y lo puedo tomar si en la base de datos me aparece lo mismo, 110 y 140? Eh, claro que sí, tenemos que tomar en cuenta ambos valores. Pero el conteo no se puede hacer dos veces, por ejemplo, de 140. Ya. El conteo se realiza donde inicia el intervalo, ¿no? Como habíamos mencionado en el caso de 200. 200 hemos tomado en cuenta en el cuarto intervalo. ¿Por qué? Porque ahí inicia el intervalo. Nos dice de 200 a 230. ¿Para qué? Para poder evitar un conteo doble de los intervalos. Está bien, gracias. Muy bien.
¿Me confirman, por favor, si han terminado? Sí, Lice. Sí, licenciada, hemos terminado. Sí, licenciada. Bien, me dicta la columna de porcentajes, por favor. Frecuencia relativa porcentual y frecuencia relativa acumulada porcentual. La relativa, ¿le puedo dictar, licenciada? Adelante. De acuerdo. 9.09091. Siguiente. 9.09091. Dieciséis punto 66667. El otro 15.15152. Del otro 19.69697. Del otro 15.15152. Del otro 6.06061. Del último 9.09091. Y sumados todo me salió a mi 100.00002. Cuatro ceros y un 2. Sí. Muy bien, la siguiente columna, por favor. ¿Le sigo dictando o alguien más? Adelante. De acuerdo. 9.09091. El siguiente 18.18182. El siguiente 34.84848. El otro 50 redondo. Punto 000. Ya. El siguiente 69.69697. El otro 84.84848. El otro 90.90909. Y el último 100. 100 y de nuevo con 2 al final. No, esos 100 caballitos.
Debería salir igual. Estos deberían ser iguales. Bueno, yo le he hecho con la fórmula que nos dijo de 6 sobre 66%. Por eso me salió 6. Pero cuando lo sumo todo, ahí sí me sale 100.0002. Deberían ser iguales. ¿Me confirman estos datos, por favor? Sí, le Salió lo mismo, licenciado. Sí, No me igualó ambos. Igual me salió 100.0002 y el otro solo 100. Verifiquen los decimales, por favor. ¿A los demás les sale igual? Sí, licenciada. En la columna 4 es 50.00001. En la columna 4. ¿Cuál es la columna 4? La columna 4. La columna 4. La fila. Ya, a ver. La fila 4. La cuarta fila. En el cuarto intervalo. Frecuencia relativa porcentual. 15.15152. Y su acumulado es 50.0001. ¿Me confirman, por favor? a mí me sale 50.00000. Porque como es 33, 66, sale 100 sobre 250. Sí, a mí igual. Sí, sale exacto 00000, ¿no? Sí, Sí, licenciado. licenciada. A todos nos salió así. Ya, muy bien. Pero no se olviden que tiene que ser igual. No puede salir la sumatoria de la frecuencia relativa porcentual 100.000002 y la última fila de la columna relativa acumulada porcentual salir diferente. Tiene que salir exactamente igual. Y, a la mayoría les ha salido igual. Sí, licenciada, nos ha salido igual. Igual en la fila en la columna del HI sale 1,00002 y en el otro sí da igual a 1. Pero tiene que ser igual. Si acá sale con 00002, acá tiene que salir exactamente igual. Ambos. En el intervalo 2 y 3 está mal sumado. Donde es 18,182 y más 16.066.667. En esa suma está mal. ¿Me confirman, por favor? No, está bien, dice 18,181812. Está bien. Dice, así me sale a mí con mi calculadora, no sé el resto. Sí, a mí también, licenciada. Bien. Bueno, esa es la consigna, ¿no? Tiene que ser exactamente igual. Acá también, ¿no? Es exactamente igual. Acá tiene que ser exactamente igual y exactamente igual. Ahora, en este resultado de la sumatoria de la frecuencia relativa porcentual,
puede ser más 2 decimales o menos 2. Mencionaba, ¿no? Puede salir 0.99998 o puede salir 1.00002. Puede ser más 2 decimales o menos 2 decimales. No puede variar más. Pero eso sí tendría que ser exactamente igual la sumatoria. Pero bueno, en este caso está variando 2 decimales, ¿no? Hemos obtenido todos el mismo resultado. Sí, licenciada. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas hasta acá? Licenciado, una pregunta. ¿Es necesario siempre Adelante. estar con 5 decimales o se puede hacer con 6 decimales para que salga el número exacto? 5 decimales, por favor. Está bien, licenciada. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Muy bien. Bien, hemos mencionado entonces, en este segundo caso, cuando la variable asume muchos valores, el primer método es el método del recorrido y raíz de n, que contempla 3 pasos. Primer paso, rango específico. Segundo paso, número de intervalos. Y tercer paso, amplitud. Determinar la amplitud de los intervalos. El segundo método, el método Sturgis. Toda la información, todas estas fórmulas y demás, lo podemos encontrar en la página 34 del libro. Método Sturgis nos dice que se utiliza el coeficiente de Sturgis o Sturgis, como quieran mencionar ustedes, para determinar el número de intervalos mediante la fórmula que nos dice que es 1 más 3.332 por logaritmo de n. Se utiliza tanto para población como para muestra. Es decir, el método de raíz nos dice que para determinar el número de intervalos tenemos que encontrar el valor de raíz de n. Utilizando el método Sturgis, en lugar de usar raíz de n, vamos a utilizar k igual a 1 más 3.332 por logaritmo de n. Ya no usamos raíz de n. Utilizamos logaritmo de n. Como pueden ver acá, ¿no? Esta es la fórmula según el método Sturgis para poder determinar el número de intervalos. Si en el examen les dice,
resolver, construir el cuadro de distribución de frecuencias utilizando el método Sturgis. En lugar de aplicar K igual a raíz de n, vamos a aplicar K igual a 1 más 3.332 por logaritmo de n. Si en el examen dice construir el cuadro de distribución de frecuencias utilizando el método de recorrido o raíz de n, vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? Todo depende de lo que diga la instrucción en el examen. Bien, ¿alguien tiene dudas? ¿Alguna duda hasta acá? Y por último tenemos el método de K prefijado. ¿Cuál es la diferencia con este método? En este método ya no vamos a aplicar ninguna fórmula. ¿Por qué? Porque como nos dice, K está prefijado. Ya nos dan el valor de K. Entonces no tenemos que aplicar el segundo paso para ningún intervalo, para ningún ejercicio. El método de K prefijado ya nos da el valor de K. Por lo tanto, no aplicamos ninguna fórmula. Bien. Entonces, tenemos, ¿no? Primer caso, cuando la variable asume pocos valores. Nuestro cuadro de distribución de frecuencias tiene una columna donde está la variable, tiene una frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa porcentual y frecuencia relativa acumulada porcentual. En el segundo caso tenemos tres métodos. El primer método del recorrido de raíz y raíz de n. Tenemos tres pasos. El primer paso, determinar el rango específico. El segundo paso, determinar el número de intervalos. Y el tercer paso, la amplitud de un intervalo. Determinar la amplitud de un intervalo. El segundo método, el método Sturgis. ¿Dónde seguimos los pasos? ¿No? El primer paso, rango específico. El segundo paso, en lugar de determinar K mediante raíz de n, determinamos mediante 1 más 3.332 por logaritmo de n. Es lo único que cambia. Y el tercer paso, ¿no? De la amplitud. Y por último tenemos el método K prefijado, donde en el segundo paso no aplicamos ninguna fórmula. ¿Por qué? Porque ya tenemos el número de intervalos que vamos a utilizar. Bien, ¿alguien tiene dudas hasta acá? Yo sí, licenciada. Sí, adelante. Entonces, podemos concluir que cuando hay pocos valores, cuando estamos haciendo el cuadro de frecuencias, cuando hay pocos valores es de 7 columnas y cuando es de muchos valores es de 9.
No es una regla específica. ¿Por qué? Porque puede ser em, que en el examen o en la instrucción o según la investigación que hagamos, simplemente en el caso de que la variable asuma pocos valores, simplemente tengamos que construir con porcentajes, como lo hemos hecho acá, ¿no? Nos hemos ido directamente a porcentajes. Y se puede, según el requerimiento. Lo que sí cambia es el uso de los límites, no de las frecuencias relativas. En el caso de que la variable asume muchos valores, utilizamos límites. Porque nuestro cuadro sería muy, pero muy grande, muy largo. En este caso, ¿no? Pero puede ser que en el examen tengamos una gran base de datos y se les pida construir un cuadro de distribución de frecuencias aplicando el primer caso. En ese, ¿y cuál sería el procedimiento? Sería el que hemos realizado aplicando el primer caso, ¿no? Anotando cada una de las variables y contando cuántas veces se repite. Si en el examen menciona, ¿no? Aplicar el método Sturgis directamente. Sabemos que nuestro cuadro de distribuciones va a tener límite inferior y límite superior. Entonces todo depende de la instrucción y del requerimiento de la investigación. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, licenciada, y disculpe, ¿esta pizarra la va a poner en el Moodle? En este momento voy a habilitar la plataforma para que puedan subir sus apuntes. Me imagino que todos han anotado, que todos han tomado apuntes, ¿no? Que es un requerimiento. Entonces, la pizarra como tal, no creo que vaya a subirla a la pizarra, ya que usted, o a la plataforma, ya que ustedes tienen sus apuntes. Dice una preguntita. Aparte que nosotros tenemos nuestros apuntes, ¿la clase lo graba y lo subirá al Moodle o no? Dependiendo del requerimiento, pero en este caso no creo que sea necesario, ya que no existen dudas y me imagino que todos han entendido. Pero de todos modos, mañana vamos a complementar este avance con la resolución de una práctica que conduce al primer parcial. Entonces mañana van a ustedes entrar en práctica, ¿no? Para poder resolver solos los ejercicios. En el caso de que tengan dudas, sí, les voy a colaborar para que puedan resolver. Pero en el caso de que requieran, sí, lo podría subir a la plataforma, como habíamos mencionado ayer, ¿no? Las clases de avanza sí se suben a la plataforma, pero eso sí va a tardar 24 horas. ¿Por qué? Porque la grabación va a estar disponible más o menos a las 7, 8 de la noche. Entonces, hasta cargar en Moodle y demás, yo creo que va a estar disponible el día de mañana la clase. Bien, en este momento voy a habilitar la plataforma. Lisa, ¿y cómo tenemos que subir nuestros apuntes como actividad 2? En este momento voy a habilitar la plataforma con las instrucciones. Dale, gracias, Lisa.
el formato en el que tienen que presentar el archivo de documento en PDF. Como pueden ver, es el único archivo que va a recibir. Muy bien, la plataforma está habilitada. Tienen exactamente 13 minutos y 49 segundos, bueno, 13 minutos para poder subir sus apuntes en formato PDF, por favor. Y eso va a registrar la asistencia del día de hoy. Ya que no nos queda tiempo para llamar lista, el día de mañana sí lo vamos a hacer, pero hoy va a contar la asistencia, los apuntes que vayan a subir a la plataforma. Vayan, por favor, tomando las imágenes necesarias, por favor, para subir a la plataforma. Lice, ponemos en el título apuntes 1. Perdón, de nuevo, por favor, la consulta. En el título del PDF ponemos apuntes 1. Coloquen su apellido, por favor, apellido y nombre, y apuntes 1, sí, está bien. Pero primero, por favor, su apellido y su nombre. Gracias, Lice. Disculpe, licenciada, en las hojas no debe llevar nuestro nombre, ¿verdad? ¿O también lo ponemos ahí? Sí, también todas las hojas en su cuaderno deben tener su apellido y su nombre, por favor. Ok, gracias, licenciada.